Era un amanecer pesado en Caracas, la ciudad parecía estar atrapada en un limbo entre la esperanza y el desencanto. Nicolás Maduro, líder de un régimen que había mantenido un férreo control sobre Venezuela durante años, enfrentaba una tormenta que ni su gobierno, con todo su aparato de represión, podía contener. Los días anteriores habían estado marcados por una oleada sin precedentes de manifestaciones. Desde las montañas de Mérida hasta las playas de Margarita, el pueblo había salido a las calles en un grito unificado. Libertad para los presos políticos. Justicia para Venezuela. Era una lucha que ya no era solo de los opositores, sino del país entero. Hasta en los barrios más humildes, donde el chavismo había sembrado sus raíces, el descontento florecía como una planta silvestre indomable. El inicio de la tempestad, la presión internacional también era abrumadora. Los líderes mundiales, anteriormente cautelosos, ahora hablaban con firmeza. Estados Unidos, Europa, y hasta países aliados de Maduro como Rusia y China, comenzaron a distanciarse. Sanciones económicas y diplomáticas llegaron como una lluvia implacable, pero lo más devastador fue un informe demoledor de las Naciones Unidas que documentaba atrocidades que no podían ser ignoradas. En el corazón del caos, las cárceles que albergaban a presos políticos se convirtieron en símbolos de la lucha por la libertad. Dentro de sus muros oscuros y opresivos, hombres y mujeres de todas las edades soportaban un sufrimiento inimaginable, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Leopoldo López, en el exilio, se comunicaba clandestinamente con otros líderes opositores que aún resistían desde el interior. En los calabozos, los detenidos escribían mensajes en papelitos diminutos que lograban sacar hacia el exterior, alentando al pueblo a no detenerse. El golpe definitivo, el punto de quiebre llegó cuando un grupo de militares, hasta ahora leales al régimen, decidió actuar. Liderados por el general Torres, conocido por su astucia y valentía, formaron un frente clandestino con el objetivo de forzar un cambio. Durante semanas habían trabajado en silencio, infiltrándose en las redes del poder, hasta que finalmente dieron el golpe maestro. En un evento transmitido en vivo, los soldados secuestraron la señal estatal y difundieron un mensaje al pueblo. Venezolanos, el tiempo del miedo ha terminado. Nos unimos a ustedes para exigir justicia y la liberación de nuestros hermanos encarcelados. La historia no perdonará a quienes callen frente a la opresión. Millones se volcaron a las calles. Las barricadas se llenaron de banderas y consignas. En el Palacio de Miraflores, Maduro, visiblemente pálido, intentaba mantener el control. Pero era evidente que el régimen se tambaleaba. Sus ministros discutían entre sí, y algunos ya buscaban maneras de huir del país. Las Fuerzas Armadas, tradicionalmente su último bastión de poder, comenzaban a dividirse. El día decisivo, la escena culminante ocurrió el 23 de julio. Bajo una presión insoportable, Maduro convocó una rueda de prensa. En cadena nacional, su rostro mostraba una mezcla de miedo y resignación. Las palabras que salieron de su boca resonaron en cada rincón de la nación. Hoy anuncio la liberación inmediata de todos los detenidos por causas políticas. Este es un acto de paz, un paso hacia la reconciliación nacional. El silencio duró un instante antes de que las calles explotaran en gritos de júbilo. Las familias se abrazaban, llorando de felicidad. Las puertas de las cárceles se abrieron, y los prisioneros, muchos con el rostro demacrado pero con el espíritu intacto, salieron como héroes victoriosos. Fue un espectáculo inolvidable. Madres corriendo hacia sus hijos, esposos reencontrándose con sus esposas, y líderes políticos alzando los brazos hacia el cielo como símbolo de la libertad recuperada. La caída, pero no todo terminó ahí. La presión continuó. La Asamblea Nacional, fortalecida por la movilización popular, inició un proceso para llevar a Maduro y a sus principales aliados ante un tribunal internacional por crímenes de lesa humanidad. El líder, ahora un hombre quebrado, huyó en un avión privado hacia un destino desconocido, dejando atrás un país que, aunque herido, comenzaba a sanar. El resurgir de Venezuela. En los días y semanas siguientes, Venezuela se transformó. Un gobierno de transición liderado por figuras clave de la oposición tomó el poder, prometiendo elecciones libres y reformas profundas. Las calles que antes eran escenario de enfrentamientos se llenaron de vida y esperanza.
Los muros antes cubiertos de grafitis de protesta ahora lucían coloridos murales que celebraban la libertad y la unidad del pueblo. La historia recordaría este momento como el día en que un régimen cayó no por el poder de las armas, sino por la fuerza de un pueblo decidido a recuperar su dignidad. El renacer de una nación. El proceso de reconstrucción no fue inmediato. Venezuela había sido devastada por años de corrupción, mala gestión y divisiones sociales profundas. Pero la liberación de los presos políticos marcó el inicio de una nueva era, una en la que los venezolanos, sin importar su ideología, comenzaron a trabajar juntos para reparar los daños. El gobierno de transición. El gobierno de transición, encabezado por líderes que habían sufrido en carne propia la represión del régimen, enfrentó desafíos monumentales. Su primera medida fue organizar elecciones libres bajo supervisión internacional, garantizando que cada voto fuera contado. Por primera vez en décadas, los venezolanos sintieron que su voz realmente importaba. En los meses siguientes, comenzaron a llegar delegaciones de países amigos. Ayuda humanitaria, medicamentos y recursos para reconstruir la infraestructura del país comenzaron a fluir. Pero quizás el mayor logro fue la reactivación del talento nacional. Miles de venezolanos en el exilio regresaron a su tierra, trayendo consigo conocimiento y experiencia adquiridos en el extranjero. El juicio del régimen. El capítulo más emblemático de esta transición fue el juicio de Nicolás Maduro y sus principales colaboradores. En una corte internacional, testigos presentaron evidencia de torturas, desapariciones y crímenes de lesa humanidad. Familiares de las víctimas tuvieron la oportunidad de contar sus historias, y el mundo escuchó con asombro y horror los detalles de la represión. Maduro, escondido en un país aliado, trató de evitar su captura, pero la presión internacional lo alcanzó. Finalmente, fue arrestado y extraditado para enfrentar la justicia. El juicio no solo cerró un capítulo oscuro en la historia de Venezuela, sino que envió un mensaje claro a otros líderes autoritarios. El poder no es eterno, y los crímenes contra la humanidad no quedan impunes. El espíritu indomable del pueblo. En el ámbito cultural, Venezuela vivió una explosión creativa. Artistas, escritores y músicos, muchos de ellos antes censurados, comenzaron a expresar su visión de lo que significaba ser venezolano en esta nueva era. Canciones que narraban el sufrimiento y la resistencia del pueblo se convirtieron en himnos nacionales. El cine y la literatura florecieron, con historias que retrataban tanto el dolor del pasado como la esperanza del futuro. Las plazas que antes eran escenarios de represión ahora se llenaron de festivales, ferias y conciertos. La icónica Plaza Bolívar de Caracas fue declarada un espacio de libertad y arte, donde cada semana se realizaban eventos gratuitos para todos los ciudadanos. La unidad como bandera. La tarea más difícil fue sanar las divisiones internas. Durante años, el régimen había sembrado el odio entre hermanos, dividiendo al pueblo en chavistas y opositores. Pero los líderes emergentes, aprendiendo de los errores del pasado, pusieron el énfasis en la reconciliación. Se promovieron diálogos comunitarios en los que las personas compartían sus historias, escuchaban a los demás y encontraban puntos en común. Programas de desarrollo social ayudaron a levantar a las comunidades más golpeadas por la pobreza. Escuelas y hospitales, que habían caído en el abandono, fueron restaurados con ayuda de voluntarios locales. En los barrios populares, la gente comenzó a trabajar unida, superando las barreras ideológicas que los habían separado. Un futuro brillante. 5 años después de la caída del régimen, Venezuela era irreconocible. Aunque aún enfrentaba desafíos, el país había recuperado su lugar en la comunidad internacional. Su economía comenzó a diversificarse, dejando atrás la dependencia del petróleo. Innovadores y emprendedores emergieron, creando soluciones sostenibles que atraían inversión extranjera. Las nuevas generaciones, inspiradas por los sacrificios de quienes lucharon por la libertad, se comprometieron a no repetir los errores del pasado. La historia de Venezuela se enseñaba en las escuelas no solo como un recordatorio de lo que había sucedido, sino como una lección de resiliencia y esperanza. En el corazón de Caracas, un monumento fue erigido, una figura de una mujer alzando una antorcha hacia el cielo, representando a Venezuela renacida. En la base, una inscripción decía: a todos los que lucharon, resistieron y nunca perdieron la esperanza.
Este país es su legado. Los presos políticos, ahora libres y algunos de ellos en posiciones de liderazgo, recorrían el país compartiendo su mensaje. La libertad no se regala, se conquista cada día. Y así, la nación que una vez estuvo al borde del abismo se convirtió en un ejemplo para el mundo. Una historia que probó que, incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano es capaz de prevalecer. La Venezuela de las 1000 voces. Venezuela no solo sobrevivió, floreció como una tierra de oportunidades y cultura vibrante. Con su pasado de lucha aún fresco en la memoria, los venezolanos entendieron que el cambio no terminaba con la caída de un régimen, sino que apenas comenzaba. Era un viaje hacia una nación más justa, inclusiva y resiliente. Los líderes del Renacimiento. La primera generación de líderes democráticos después de la transición quedó marcada por su humildad y compromiso. Ya no había lugar para la opulencia y el abuso de poder. La transparencia y la ética se convirtieron en las piedras angulares del gobierno. Entre los nuevos líderes, varios antiguos presos políticos jugaron roles clave. Personas como María Fernanda Torres, una joven abogada que había pasado años detenida injustamente, se convirtió en ministra de Justicia. Su trabajo fue crucial para reformar el sistema judicial y garantizar que ningún venezolano volviera a temer ser perseguido por sus ideas. Otro símbolo del Renacimiento fue el general Torres, quien, tras liderar el movimiento militar que se opuso a Maduro, decidió no ocupar un puesto político. En cambio, se dedicó a enseñar en academias militares, inculcando a las nuevas generaciones de soldados el verdadero significado de la lealtad al pueblo. El renacer económico. La economía de Venezuela se transformó desde sus cimientos. Se impulsaron políticas para diversificar la producción, dejando atrás la dependencia del petróleo. Las tierras agrícolas, antes abandonadas, fueron revitalizadas con la ayuda de cooperativas. Jóvenes emprendedores comenzaron a explorar sectores como la tecnología, las energías renovables y el turismo. Una de las iniciativas más exitosas fue el programa Manos Venezolanas, un proyecto nacional para exportar productos hechos en el país, desde café de los Andes hasta cacao de primera calidad de Paria. En los mercados internacionales, hecho en Venezuela, se convirtió en sinónimo de excelencia. El bolívar fue sustituido por una nueva moneda, respaldada por recursos diversificados y gestionada con responsabilidad. La hiperinflación quedó atrás, y el sistema financiero comenzó a atraer inversiones. El impacto de la diáspora. La diáspora venezolana, que durante años había sido vista como una herida abierta, ahora se convirtió en una fuerza vital para el renacimiento. Profesionales que habían emigrado regresaron con conocimientos y redes internacionales que fortalecieron el país. Los que decidieron quedarse en el extranjero enviaban remesas, promovían la cultura venezolana y actuaban como embajadores informales. Uno de los momentos más emocionantes ocurrió cuando la comunidad venezolana en el exterior organizó una campaña masiva llamada Volver a Casa, invitando a sus compatriotas a regresar a una tierra que, aunque aún en reconstrucción, ahora ofrecía esperanza y oportunidades. La revolución cultural. En la escena cultural, Venezuela vivió una explosión de creatividad. Artistas que habían sufrido censura ahora gozaban de libertad para expresar su visión. El teatro, el cine y la literatura se convirtieron en canales para narrar historias de resistencia, sufrimiento y, finalmente, triunfo. Los festivales culturales se multiplicaron por todo el país, con el emblemático Festival Libertad como su máxima representación. Este evento anual, que se celebraba en las principales plazas del país, combinaba música, danza, poesía y teatro, atrayendo a miles de personas de todas partes del mundo. Una película venezolana, El Amanecer del Pueblo, ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Basada en los eventos que llevaron a la liberación del país, la cinta conmovió al mundo y reafirmó la capacidad del arte para sanar y unificar. La lección para el mundo. El renacer de Venezuela no pasó desapercibido para el resto del planeta. Las naciones que una vez observaron con cautela ahora veían en Venezuela un modelo de transformación pacífica y resiliente. Organismos internacionales invitaron al país a compartir sus experiencias en reconciliación y reconstrucción, y Venezuela se convirtió en un defensor global de los derechos humanos.
En la ONU, una delegación venezolana presentó una propuesta para crear un fondo global que apoyara a naciones en crisis, argumentando que la solidaridad internacional había sido clave en su propio proceso de recuperación. Un futuro en construcción. El país aún enfrentaba desafíos. Las cicatrices de décadas de división no desaparecieron de la noche a la mañana, y el camino hacia una democracia madura fue arduo. Pero los venezolanos, empoderados por su experiencia, sabían que los tiempos de opresión no volverían. En las escuelas, los niños aprendían sobre el valor de la libertad y la importancia de participar activamente en la sociedad. Los libros de historia, una vez controlados por la propaganda, ahora narraban con honestidad los eventos del pasado. Cada 23 de julio, el Día de la Libertad Nacional, las calles se llenaban de desfiles y celebraciones. Familias enteras salían a conmemorar no solo el fin de un régimen, sino el inicio de un nuevo capítulo lleno de promesas y oportunidades. El legado eterno. La imagen del Monumento a la Libertad en Caracas quedó grabada en la mente de todos los venezolanos. Bajo su sombra, generaciones futuras se reunían para recordar el sacrificio de quienes lucharon por un país mejor. Y así, Venezuela, que una vez estuvo sumida en la oscuridad, renació como un faro de esperanza para el mundo. Su historia se convirtió en una prueba viviente de que incluso las tiranías más férreas no pueden resistir el poder de un pueblo unido, decidido y lleno de amor por su tierra. El camino de la perfección democrática. Aunque Venezuela había emergido de las sombras, los desafíos de mantener una democracia vibrante y funcional eran inmensos. La reconstrucción del tejido social, político y económico fue un esfuerzo de décadas, y cada año trajo nuevas lecciones. Los años de aprendizaje. Durante la primera década después de la caída del régimen, el país atravesó periodos de ajuste político. Las primeras elecciones libres trajeron una pluralidad de voces al Parlamento, pero también expusieron diferencias ideológicas que a veces ralentizaban el progreso. Sin embargo, los nuevos líderes entendieron que la democracia no es perfecta, sino un sistema en constante evolución. Se creó un organismo independiente, el Consejo Nacional de Reconciliación, que actuó como mediador en conflictos políticos y sociales. Este consejo incluyó a líderes comunitarios, académicos y representantes de las diversas regiones del país, garantizando que todas las voces fueran escuchadas. El sistema judicial, una de las instituciones más corroídas durante el régimen anterior, fue objeto de reformas profundas. Jueces imparciales y bien capacitados tomaron las riendas, restaurando la confianza de la ciudadanía en la justicia. Una generación transformadora. Una de las claves del renacimiento de Venezuela fue la inversión en las generaciones jóvenes. El sistema educativo fue completamente reformado para inculcar valores de democracia, participación ciudadana y desarrollo sostenible. En lugar de adoctrinamiento político, las escuelas promovieron el pensamiento crítico y el respeto por la diversidad. Los jóvenes venezolanos, criados en un ambiente de libertad, se convirtieron en líderes naturales en sus comunidades. Organizaciones estudiantiles surgieron en universidades, defendiendo derechos y proponiendo iniciativas para mejorar la calidad de vida en el país. Una de estas organizaciones, Juventud Activa, lideró campañas de alfabetización en zonas rurales y organizó proyectos de reforestación en regiones afectadas por la deforestación descontrolada del régimen pasado. El auge de una potencia regional. A medida que la economía venezolana se estabilizó, el país comenzó a ocupar un lugar destacado en América Latina. Con una economía diversificada y en crecimiento, Venezuela se convirtió en un ejemplo de cómo una nación puede levantarse tras una crisis profunda. Su liderazgo regional se basó en el respeto, la cooperación y la promoción de los derechos humanos. Un hito importante fue el establecimiento de la Cumbre de Caracas, un foro anual que reunía a líderes de América Latina para discutir soluciones conjuntas a los desafíos de la región, desde el cambio climático hasta la migración y la pobreza. El petróleo, aunque seguía siendo una parte importante de la economía, dejó de ser el eje central. En su lugar, Venezuela se convirtió en un líder en energías renovables, desarrollando proyectos solares y eólicos que abastecían tanto al país como a sus vecinos. La preservación de la memoria. La libertad de Venezuela no fue fácil de conseguir, y las generaciones futuras se aseguraron de que nunca se olvidara el precio que se pagó por ella.
Se creó el Museo de la Memoria y la Resistencia, un espacio dedicado a recordar a las víctimas del régimen y honrar a quienes lucharon por la libertad. El museo, construido en el antiguo edificio de los servicios de inteligencia, transformó un lugar de terror en un símbolo de resiliencia. En sus salas se exhibían testimonios de presos políticos, documentos de la represión y obras de arte que representaban el dolor y la esperanza del pueblo venezolano. Cada año, miles de estudiantes visitaban el museo como parte de su formación cívica, aprendiendo sobre la importancia de defender la democracia y los derechos humanos. Un legado inquebrantable. 50 años después de la caída del régimen, Venezuela era una nación transformada. Las generaciones que vivieron el horror de la dictadura narraban a sus nietos cómo un pueblo unido logró lo imposible. Los jóvenes escuchaban estas historias con respeto, conscientes de que eran los guardianes de ese legado. El Monumento a la Libertad en Caracas se convirtió en un lugar de peregrinaje, no solo para los venezolanos, sino para personas de todo el mundo que buscaban inspiración en la historia de un país que se negó a rendirse. En una ceremonia especial celebrada en el aniversario número 50 de la liberación, el presidente de Venezuela, un joven nacido en la era de la democracia, pronunció un discurso que resonó en el corazón de todos los presentes. Nuestra historia nos enseñó que la oscuridad nunca vence mientras haya quienes mantengan la llama de la esperanza. Hoy somos un país libre, no porque fue fácil, sino porque tuvimos el coraje de luchar, resistir y construir juntos. El futuro de Venezuela está en nuestras manos, y lo forjaremos con justicia, paz y unidad. Con aplausos que parecían no terminar, Venezuela reafirmó su lugar en el mundo. Una tierra que supo renacer de sus cenizas y construir un futuro donde la libertad, la dignidad y la justicia eran innegociables. Y así, la historia de Venezuela, de su caída y resurgir, se convirtió en una lección eterna para todas las naciones. La esperanza nunca muere, y el poder del pueblo siempre prevalece. El legado de una nación renacida. El final de la lucha por la libertad en Venezuela marcó no solo el cierre de un capítulo oscuro, sino también el inicio de una nueva era en la que el país se convirtió en un símbolo global de resistencia, reconstrucción y esperanza. Su transformación no fue producto del azar, sino el resultado de la unión de un pueblo decidido, de líderes íntegros y de una comunidad internacional que creyó en el potencial de una nación para levantarse, incluso cuando parecía al borde del colapso. La consolidación de la democracia. Después de décadas de dictadura, Venezuela logró lo que muchos pensaron imposible: consolidar un sistema democrático robusto. Las primeras elecciones libres y justas no solo restauraron la confianza del pueblo en el poder del voto, sino que sentaron las bases para una cultura política basada en el diálogo y el respeto mutuo. El país implementó reformas estructurales para garantizar la transparencia electoral, como un sistema de auditoría digital independiente y observadores internacionales permanentes. Estas medidas no solo protegieron la voluntad popular, sino que también enviaron un mensaje claro: Venezuela nunca volvería a los tiempos de la manipulación y el fraude. El Parlamento, una vez dominado por el autoritarismo, se convirtió en un espacio vibrante de debate pluralista. Las decisiones difíciles se tomaban tras discusiones abiertas y con la participación activa de la sociedad civil, garantizando que las políticas públicas respondieran a las verdaderas necesidades del pueblo. El triunfo de la unidad nacional. Uno de los mayores logros de la Venezuela postdictatorial fue su capacidad para sanar las heridas del pasado. Durante años, el régimen de Maduro había sembrado divisiones entre los venezolanos, enfrentando a las clases sociales, a las regiones y a las ideologías. Sin embargo, el renacer del país no hubiera sido posible sin un esfuerzo consciente por reconciliar a la nación. El Consejo Nacional de Reconciliación y Justicia desempeñó un papel crucial en este proceso. A través de tribunales especiales y foros comunitarios, las víctimas de la represión pudieron contar sus historias, y los perpetradores que confesaron sus crímenes enfrentaron las consecuencias legales, pero también participaron en programas de reinserción social. Este proceso, aunque doloroso, permitió a muchos venezolanos cerrar ciclos de odio y mirar hacia adelante con esperanza. En las comunidades, iniciativas lideradas por jóvenes promovieron actividades conjuntas entre personas de diferentes ideologías y orígenes.
Eventos deportivos, artísticos y culturales sirvieron como puentes para derribar barreras y construir nuevas amistades. El mensaje era claro. Venezuela no podía permitirse caer nuevamente en la trampa de la división. Un modelo económico transformador. La economía venezolana dejó atrás los fantasmas de la corrupción, la dependencia del petróleo y la hiperinflación. En su lugar, el país adoptó un modelo económico sostenible, inclusivo y diversificado. El sector agrícola, históricamente relegado, experimentó un renacimiento gracias a inversiones en infraestructura rural, tecnologías modernas y el empoderamiento de los pequeños productores. Regiones como los Llanos y el estado Zulia se convirtieron en centros agrícolas prósperos, exportando alimentos de alta calidad a mercados internacionales. La industria tecnológica también floreció, impulsada por el talento joven y una visión estratégica. Caracas y Valencia se transformaron en polos de innovación, atrayendo empresas emergentes y desarrolladores que trabajaban en soluciones tecnológicas para desafíos globales. Venezuela se posicionó como líder en energías renovables, inteligencia artificial y biotecnología. El turismo, una joya escondida durante décadas de inestabilidad, se convirtió en una fuente vital de ingresos. Desde el majestuoso Salto Ángel hasta las paradisíacas playas de Los Roques, Venezuela se abrió al mundo, recibiendo a visitantes que no solo venían a disfrutar de su belleza natural, sino también a conocer la historia de su resiliencia. El papel de la cultura y la educación. La cultura venezolana vivió una verdadera revolución. Escritores, artistas, músicos y cineastas, muchos de los cuales habían sido censurados o exiliados, regresaron al país con obras que narraban el sufrimiento, la lucha y la esperanza del pueblo. Estas historias no solo ayudaron a sanar a la nación, sino que también inspiraron al mundo. El sistema educativo, completamente reformado, colocó a Venezuela entre los países con mayor índice de alfabetización y acceso a la educación superior en América Latina. Programas innovadores como Escuelas para la Democracia garantizaron que cada niño venezolano creciera con un entendimiento profundo de los valores de la libertad, la justicia y la participación ciudadana. Las universidades, revitalizadas tras años de abandono, se convirtieron en centros de excelencia académica e investigación. Estudiantes de todo el mundo llegaban a Venezuela para aprender de su experiencia y aportar al renacimiento del país. Un faro de esperanza para el mundo. La historia de Venezuela resonó más allá de sus fronteras, convirtiéndose en un faro de esperanza para otras naciones en crisis. El país asumió un papel activo en la promoción de los derechos humanos y la democracia a nivel internacional, liderando iniciativas para apoyar a pueblos oprimidos y enfrentando la tiranía donde quiera que apareciera. La creación del Fondo Global para la Libertad, liderado por Venezuela, ofreció asistencia económica, logística y diplomática a movimientos prodemocráticos en otros países. Este fondo, financiado por una combinación de aportes nacionales e internacionales, simbolizaba el compromiso de Venezuela con un mundo más justo. La eternidad de un legado. El fin de la dictadura en Venezuela dejó una lección indeleble para su pueblo y para el mundo. Incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede prevalecer. El sacrificio de los presos políticos, las familias destrozadas y los jóvenes caídos en las calles no fue en vano. Su lucha se convirtió en el cimiento de una nación que nunca volvió a permitir que el miedo gobernara sus vidas. En cada rincón del país, monumentos, museos y murales recordaban los días de lucha y el triunfo de la unidad. Pero más allá de los símbolos físicos, el verdadero legado de la Venezuela renacida vivía en la mente y el corazón de cada ciudadano, quienes entendieron que la democracia no era un regalo, sino una responsabilidad que debía cuidarse cada día. Y así, Venezuela, una vez conocida por su sufrimiento, fue recordada por su coraje. Una tierra que, contra todo pronóstico, demostró al mundo que el poder de un pueblo unido es más fuerte que cualquier tiranía. Una nación que, renacida de las cenizas, iluminó el camino hacia un futuro lleno de justicia, libertad y esperanza eterna. La caída del nuevo líder del Tren de Aragua. En las sombras de América Latina, el Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más temidas del continente, operaba con brutal eficiencia. Desde su origen en Venezuela, había extendido su influencia a países vecinos, dominando rutas de tráfico de drogas,
extorsión y trata de personas. Pero el destino de su nuevo líder estaba por cambiar de manera drástica. Un líder forjado en las sombras. Tras la caída de sus líderes originales, un hombre conocido como el Fantasma tomó las riendas del Tren de Aragua. Su verdadero nombre era un misterio. Pocos conocían su rostro. Se decía que había comenzado como un sicario en las cárceles venezolanas, ascendiendo rápidamente gracias a su astucia y ferocidad. Bajo su mando, el tren no solo recuperó su poder, sino que expandió su imperio a niveles nunca antes vistos. Su lema era claro: el miedo es nuestra arma más poderosa. Con la organización fortalecida, el Fantasma orquestaba operaciones desde un refugio impenetrable en algún lugar de los Andes. Pero mientras su nombre infundía terror, un grupo internacional de fuerzas de seguridad trazaba un plan para ponerle fin. El inicio de la cacería. El quiebre ocurrió cuando una célula del tren cometió un error fatal. Un ataque en una comunidad fronteriza colombiana que dejó una ola de indignación. Decenas de civiles inocentes murieron, lo que llevó a los gobiernos de la región a formar una coalición para acabar con la organización. Bajo el nombre clave, Operación Lanza Justa, policías, militares y agencias de inteligencia de varios países comenzaron a rastrear al hombre que había evadido a la justicia durante años. Con tecnología avanzada, informantes infiltrados y redes de cooperación internacional, el cerco comenzó a cerrarse. Las autoridades descubrieron que el Fantasma no solo dirigía el tren desde las sombras, sino que también manejaba una red de túneles y escondites conectados, haciendo casi imposible localizarlo. El asedio a la fortaleza. El punto culminante de la operación llegó cuando un informante, un antiguo miembro traicionado por el tren, reveló la ubicación exacta del refugio de el Fantasma. La fortaleza estaba escondida en una selva densa, rodeada de trampas explosivas y protegida por hombres armados hasta los dientes. El ataque fue lanzado al amanecer. Helicópteros militares surcaron los cielos, mientras equipos de élite se abrían paso por tierra. Los primeros enfrentamientos fueron brutales. Los hombres de el Fantasma estaban entrenados para luchar hasta la muerte. Sin embargo, las fuerzas de seguridad estaban decididas a poner fin a su reinado. En medio del caos, el Fantasma trató de escapar utilizando uno de los túneles subterráneos. Pero su suerte se acabó cuando un equipo de operaciones especiales, equipado con detectores térmicos, logró interceptarlo. Tras un enfrentamiento corto pero intenso, fue capturado, herido pero vivo. El juicio del siglo. La captura de el Fantasma fue celebrada como un golpe histórico contra el crimen organizado. La noticia se difundió rápidamente, y su rostro, oculto durante tanto tiempo, apareció en los titulares de todo el mundo. El hombre que había sembrado el terror durante años ahora enfrentaba la justicia. El juicio fue televisado, convirtiéndose en un espectáculo mediático. Víctimas del Tren de Aragua, desde familias de extorsionados hasta sobrevivientes de sus brutales operaciones, testificaron con lágrimas en los ojos, narrando las atrocidades que habían sufrido. Por primera vez, el Fantasma no era el cazador, sino la presa. A pesar de sus intentos de mostrarse desafiante, quedó claro que era un hombre derrotado. El peso de las pruebas era abrumador. Cuentas bancarias, documentos, testimonios y armas conectaban directamente a el Fantasma con los crímenes del tren. El colapso del Tren de Aragua. La captura de su líder marcó el principio del fin para la organización. Sin el Fantasma, las facciones internas del tren comenzaron a disputarse el poder, provocando una guerra interna que debilitó significativamente su estructura. Las fuerzas de seguridad aprovecharon el caos para desmantelar las redes restantes, liberando comunidades que habían estado bajo el yugo de la organización. En varios países, se realizaron operaciones simultáneas que resultaron en la captura de más de 1000 miembros del tren, desde sicarios hasta sus principales operadores financieros. Las víctimas comenzaron a hablar, y el miedo que una vez había protegido al tren se desvaneció. El legado de la caída. Años después, la captura de el Fantasma y el desmantelamiento del Tren de Aragua se recordaron como uno de los mayores logros en la lucha contra el crimen organizado en América Latina. La operación no solo devolvió la esperanza a las comunidades afectadas,
sino que también mostró el poder de la cooperación internacional para enfrentar amenazas transnacionales. El antiguo refugio de El Fantasma fue convertido en un museo que narraba la lucha contra el tren, y un monumento se erigió en honor a las víctimas. En su base, una inscripción decía: "Aquí cayó la sombra del miedo. Que nunca más resurja". La historia de El Fantasma y la caída del tren de Aragua quedó grabada en los anales de la justicia como una prueba de que, incluso frente a los imperios del terror, la determinación de los valientes puede prevalecer. La nueva era de justicia y resistencia. Tras la caída del tren de Aragua y la captura de su infame líder, El Fantasma, el continente se sumió en una mezcla de alivio y determinación. La guerra contra el crimen organizado no había terminado, pero este golpe monumental marcó un antes y un después en la lucha por la seguridad y la justicia en América Latina. Lo que siguió fue un proceso de transformación que impactó a gobiernos, comunidades y sociedades enteras. Las secuelas de un imperio caído. Con El Fantasma en prisión, los restos del tren de Aragua se fragmentaron en pequeñas células criminales. Aunque algunas continuaron operando, su capacidad para coordinarse y controlar vastas regiones se desmoronó. Las fuerzas de seguridad, ahora mejor entrenadas y más colaborativas, intensificaron su persecución contra los remanentes del tren. En las comunidades que habían estado bajo el dominio del tren, la vida comenzó a cambiar. Familias que antes vivían aterrorizadas por la extorsión y el secuestro pudieron retomar sus vidas. Líderes comunitarios, antes silenciados por el miedo, emergieron como defensores de la reconstrucción social. Un ejemplo emblemático fue la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia, una de las más afectadas por las operaciones del tren. Allí, las calles antes marcadas por la violencia se llenaron de murales que celebraban la resistencia del pueblo y la caída de El Fantasma. Uno de ellos representaba a una mujer alzando una antorcha, rodeada de cadenas rotas, con la frase: "Nunca más esclavos del miedo". El juicio que redefinió la justicia. El juicio de El Fantasma, conocido como el proceso del siglo, se prolongó durante meses. Fue llevado a cabo en una corte internacional, ya que sus crímenes cruzaban múltiples fronteras. Representantes de Venezuela, Colombia, Perú, Brasil y otros países afectados presentaron cargos que iban desde tráfico de drogas y armas hasta crímenes de lesa humanidad. Las audiencias fueron televisadas, permitiendo al mundo conocer la magnitud de las operaciones del tren de Aragua. Sobrevivientes de sus atrocidades testificaron valientemente, narrando historias desgarradoras de violencia y opresión. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando una mujer venezolana relató cómo había perdido a su familia por negarse a pagar extorsión al tren. Su testimonio fue seguido por un silencio sepulcral, interrumpido solo por las lágrimas de los presentes. Pese a sus intentos de presentarse como un mártir o líder revolucionario, El Fantasma no pudo evadir la evidencia abrumadora en su contra. Las pruebas incluían grabaciones, documentos financieros y testimonios de antiguos aliados que, a cambio de reducir sus propias penas, decidieron colaborar con la justicia. Finalmente, el tribunal emitió su veredicto: culpable en todos los cargos. La sentencia fue contundente: cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad condicional. En su celda, aislado y sin el poder que una vez lo definió, El Fantasma se convirtió en un símbolo de la derrota del crimen organizado. El renacimiento de las comunidades. La caída del tren de Aragua no solo representó la captura de criminales, sino también el inicio de un proceso de sanación para las comunidades afectadas. En Venezuela, las cárceles que una vez sirvieron como bases de operaciones para el tren fueron desmanteladas y transformadas en centros de rehabilitación y educación. En Colombia, zonas rurales que habían sido abandonadas por el miedo comenzaron a recibir inversiones para reconstruir infraestructura y servicios básicos. Organizaciones internacionales se unieron a los gobiernos locales para implementar programas que ayudaran a las víctimas a reconstruir sus vidas. Un esfuerzo notable fue el programa Manos Unidas, que ofrecía capacitación laboral y apoyo psicológico a jóvenes en riesgo de caer en el crimen organizado. Miles de exmiembros del tren, muchos de ellos reclutados a la fuerza en su juventud, encontraron en este programa una segunda oportunidad.
Un nuevo horizonte para la justicia regional. La Operación Lanza Justa marcó un cambio en la forma en que los países de América Latina enfrentaban el crimen organizado. Inspirados por el éxito de la coalición que derribó al Tren de Aragua, los gobiernos de la región establecieron el Consejo de Seguridad Regional, una alianza permanente para combatir redes criminales transnacionales. Este consejo incluyó la creación de bases de datos compartidas, operaciones conjuntas de inteligencia y protocolos unificados para la extradición de criminales. En sus primeros años, el Consejo logró desmantelar otras organizaciones criminales menores que habían intentado ocupar el vacío dejado por el tren. A nivel global, el ejemplo de América Latina fue reconocido como un modelo de cooperación eficaz. Las Naciones Unidas destacaron la Operación Lanza Justa como un caso emblemático de cómo la unidad internacional puede superar incluso a las organizaciones criminales más poderosas. El legado de la resistencia. La historia de la caída de El Fantasma y el Tren de Aragua se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. En escuelas de América Latina, se incluyó en los planes de estudio como un ejemplo de la importancia de la justicia y la unidad. Documentales, libros y películas narraron los eventos con dramatismo, mostrando cómo un grupo de países, liderados por la valentía de su gente, lograron lo que parecía imposible. Un monumento erigido en la frontera entre Venezuela y Colombia representó la victoria de las naciones sobre el crimen. La estatua de un tren descarrilado, rodeado de flores, llevaba una placa con las palabras: "Aquí terminan los rieles del terror. Que el futuro avance por caminos de justicia y paz". Con el tiempo, la memoria de los años oscuros bajo el Tren de Aragua no se desvaneció, pero quedó marcada como una lección eterna. Incluso las organizaciones más temibles pueden caer ante la voluntad de un pueblo unido. Y así, América Latina, una región marcada por desafíos, demostró al mundo que la justicia y la esperanza siempre prevalecen, incluso en los momentos más oscuros. La nueva generación. Un futuro libre del crimen. Con la caída del Tren de Aragua, la región comenzó un largo proceso de recuperación que no solo implicó reconstruir la infraestructura destruida, sino también fortalecer las bases sociales, económicas y políticas para evitar que algo similar volviera a suceder. Transformación de las instituciones. Uno de los mayores aprendizajes tras la derrota del Tren de Aragua fue la importancia de instituciones sólidas y transparentes. La corrupción, que había permitido el crecimiento de la organización, fue enfrentada con una fuerza sin precedentes. Los gobiernos locales y nacionales implementaron estrictos controles financieros y mecanismos de auditoría para garantizar que los recursos llegaran a donde más se necesitaban. En Venezuela, donde el Tren de Aragua tuvo sus raíces, se lanzó el programa Raíces Limpias, una iniciativa que reformó profundamente el sistema penitenciario. Las cárceles, antes controladas por los pranes, líderes criminales, fueron transformadas en verdaderos centros de rehabilitación. El enfoque cambió de castigo a reinserción, con programas educativos y laborales que ayudaron a los reclusos a encontrar un propósito fuera del crimen. La red de resiliencia comunitaria. En las comunidades que habían sido más afectadas por el tren, la reconstrucción fue tanto física como emocional. Programas de salud mental ayudaron a las víctimas de la violencia a sanar sus traumas, mientras que proyectos de infraestructura devolvieron la funcionalidad a pueblos y ciudades. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en un pequeño pueblo de la región fronteriza entre Venezuela y Colombia, llamado San Felipe del Río. Este lugar, una vez dominado por el miedo, se transformó en un ejemplo de resiliencia. Los habitantes, con apoyo del gobierno y organizaciones internacionales, construyeron escuelas, centros comunitarios y mercados. En el centro del pueblo, un mural representaba un tren en ruinas cubierto de flores, con niños jugando a su alrededor. Este símbolo se convirtió en un ícono del renacimiento comunitario. Educación para el cambio. Uno de los mayores enfoques de los países de la región fue en la educación. Se entendió que la única manera de garantizar un futuro libre del crimen era empoderar a las nuevas generaciones con conocimiento, valores y oportunidades. En Venezuela, el gobierno lanzó el programa Futuro Brillante, que ofrecía becas y recursos educativos a los jóvenes en zonas vulnerables. Esto incluía desde acceso gratuito a Internet hasta talleres de capacitación en habilidades tecnológicas, agrícolas y artísticas. A nivel regional,
se estableció el Instituto de Seguridad y Justicia de América Latina, donde se formaban líderes comunitarios, policías y jueces en prácticas modernas y éticas para combatir el crimen. Este instituto se convirtió en un referente mundial, atrayendo incluso a expertos de otros continentes que querían aprender de la experiencia latinoamericana. El papel de la cultura y el arte. El arte se convirtió en un medio poderoso para narrar la historia de la resistencia y la victoria sobre el Tren de Aragua. Poetas, músicos y cineastas dedicaron sus obras a las víctimas y a los héroes anónimos que lucharon contra el crimen. Uno de los proyectos más impactantes fue la película Rieles de Libertad, que narraba la historia de un joven que escapó del reclutamiento forzoso del tren y se unió a un grupo comunitario para resistir. La cinta ganó premios internacionales y se proyectó en escuelas de toda América Latina, inspirando a miles de jóvenes. En la música, artistas populares crearon canciones que celebraban la valentía de las comunidades. Una de las más icónicas fue La Última Estación, que se convirtió en un himno de esperanza. Un legado internacional. La caída del Tren de Aragua y la colaboración que la hizo posible sirvieron como inspiración para otras regiones del mundo enfrentadas al crimen organizado. Países en África y Asia adoptaron estrategias similares para combatir sus propias redes criminales, y América Latina se consolidó como un referente en cooperación internacional. En 10 años, el Consejo de Seguridad Regional logró desarticular 15 grandes organizaciones criminales transnacionales y redujo significativamente la violencia en zonas antes dominadas por el narcotráfico y el contrabando. La Operación Lanza Justa, que llevó a la captura de El Fantasma, fue incluida en los programas de formación de las principales academias de seguridad del mundo. Se estudió como un ejemplo de cómo la unión de diferentes fuerzas, combinada con tecnología avanzada y compromiso político, podía vencer incluso a las organizaciones más temidas. La promesa del futuro. A 20 años de la caída del Tren de Aragua, un evento conmemorativo reunió a líderes, víctimas y ciudadanos en Caracas, donde todo había comenzado. En el discurso principal, un joven líder comunitario, nacido en los años posteriores a la derrota del tren, habló con palabras que conmovieron al mundo. Hoy estamos aquí no solo para recordar los horrores del pasado, sino para celebrar lo que somos ahora. Un pueblo que nunca se rindió, que luchó unido y que decidió que la esperanza era más fuerte que el miedo. El legado de nuestra victoria no es solo la paz que tenemos hoy, sino la promesa de que nunca más permitiremos que el crimen nos robe nuestra dignidad y libertad. El evento concluyó con una ceremonia en la que niños de diferentes países plantaron árboles alrededor del monumento al tren descarrilado, un gesto simbólico de que el futuro de América Latina estaba creciendo, fuerte y lleno de vida. Un futuro siempre en construcción. La historia de la caída del Tren de Aragua no solo quedó escrita en los libros, sino en el corazón de los pueblos que lo vivieron. Fue un recordatorio eterno de que la justicia, aunque difícil y costosa, siempre es posible cuando las personas deciden unirse contra la opresión. América Latina no solo sobrevivió a una de sus épocas más oscuras, renació con una fuerza renovada, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Y así, las generaciones futuras heredaron un continente más fuerte, más unido y, sobre todo, más libre. Un final que trasciende generaciones. La caída del Tren de Aragua y de su temido líder, conocido como El Fantasma, no solo marcó el fin de una era de terror, sino también el inicio de un renacimiento para América Latina. Este episodio épico, en el que naciones, comunidades y líderes individuales unieron fuerzas, se convirtió en un hito histórico que redefinió el futuro de la región. El legado de la unidad, la captura de El Fantasma, y el desmantelamiento del Tren de Aragua demostraron el poder de la cooperación internacional. Países que en el pasado habían enfrentado sus problemas de manera aislada aprendieron que la unión hacía la fuerza. Esto no solo facilitó el fin de una de las organizaciones criminales más temidas, sino que también sentó las bases para una colaboración continua. El Consejo de Seguridad Regional, formado durante la operación, se consolidó como una herramienta permanente para enfrentar el crimen transnacional. Este organismo no solo desarticuló redes criminales, sino que también trabajó en la prevención, identificando y abordando las causas profundas de la criminalidad, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Las comunidades como protagonistas. A nivel local,
el impacto de la caída del tren fue profundo. Comunidades que durante años habían vivido bajo el yugo de la extorsión y el miedo comenzaron a reconstruirse. Este proceso fue liderado por los mismos ciudadanos, quienes, empoderados por la victoria, se convirtieron en agentes de cambio. El renacimiento de lugares como San Felipe del Río, donde los habitantes transformaron un pueblo devastado en un modelo de resiliencia, sirvió de inspiración para otros. Estos casos demostraron que la reconstrucción no solo implicaba reparar edificios, sino también sanar heridas emocionales y reconstruir la confianza social. Un cambio en las instituciones. La reforma institucional fue uno de los aspectos más significativos del legado del Tren de Aragua. Gobiernos locales y nacionales aprendieron de los errores que permitieron que organizaciones como el Tren prosperaran. Se fortalecieron las instituciones judiciales, se implementaron mecanismos de transparencia y se combatió la corrupción con una firmeza sin precedentes. El sistema penitenciario, que en el pasado había servido como incubadora del Tren de Aragua, fue completamente transformado. En lugar de ser espacios de violencia y criminalidad, las cárceles se convirtieron en centros de rehabilitación que ofrecían educación, capacitación laboral y programas psicológicos para los reclusos. Educación para un futuro mejor. Uno de los pilares del Renacimiento fue la inversión en educación. Los gobiernos de la región entendieron que la única manera de evitar que algo como el Tren de Aragua volviera a surgir era empoderar a las nuevas generaciones con conocimiento, valores y oportunidades. El programa, Futuro Brillante, implementado en Venezuela, Colombia y otros países afectados, proporcionó acceso a educación gratuita y de calidad para jóvenes en riesgo. Además, se desarrollaron iniciativas culturales y deportivas para alejar a los niños y adolescentes de las influencias del crimen organizado. La justicia que transformó el dolor. El juicio de El Fantasma marcó un antes y un después en la historia de la justicia en América Latina. No solo se trató de castigar a un criminal, sino de dar voz a las víctimas y permitirles ser parte del proceso. Este enfoque transformador permitió sanar heridas colectivas y sentó un precedente para futuros casos de crímenes transnacionales. La sentencia de cadena perpetua para El Fantasma envió un mensaje claro: ningún líder criminal, por poderoso que parezca, está por encima de la ley. Pero el verdadero triunfo fue cómo el juicio expuso las atrocidades del tren, permitiendo que el mundo entendiera la magnitud del sufrimiento que habían causado y, al mismo tiempo, celebrara la valentía de quienes lucharon por derrotarlos. Un símbolo para el mundo. La historia del Tren de Aragua se convirtió en un símbolo global de la capacidad humana para resistir incluso frente a las fuerzas más oscuras. En el lugar donde antes operaba la fortaleza de El Fantasma, se construyó un centro conmemorativo que combina un museo con espacios de aprendizaje. Allí, visitantes de todo el mundo pueden aprender sobre el impacto del crimen organizado, pero también sobre la esperanza, la resiliencia y el poder de la unidad. El monumento central es una escultura que representa un tren descarrilado, sus rieles rotos rodeados de flores. En la base, una inscripción reza: donde hubo miedo, floreció la esperanza. Que nunca olvidemos que la justicia y la unidad son el camino hacia la libertad. El futuro de América Latina. Hoy, América Latina se erige como un ejemplo de superación. Aunque los desafíos persisten, la región ha demostrado que es posible enfrentar el crimen organizado y triunfar. Las nuevas generaciones, criadas con los valores de justicia y cooperación, trabajan cada día para construir un futuro en el que la violencia y el miedo no tengan cabida. El legado de la caída del Tren de Aragua no es solo la derrota de un líder criminal, sino la transformación de una región entera. Un recordatorio eterno de que, incluso en los momentos más oscuros, la valentía, la unidad y la esperanza pueden prevalecer.